mientras se iba acercando, le quedaba más y más claro que esa persona que se acercaba no era un doctor y no era tampoco una persona. Le han ocurrido muchas cosas que a muchas otras personas o para muchas otras personas podrían haber sido fatales. Es que lo que me asustó más, señor, no fue ver que se desviara del camino. Es ver que había una persona detrás de usted. De pronto vio algo que le impactó entre la gente que estaba ya cerca de la entrada. Porque ahí de pie, junto a la puerta, vio a su primo. Y lo peor es que cuando bajaron corriendo y siguieron hacia la habitación de Allison, ella le preguntó a su amiga si había visto y la amiga le dijo sí, pero no quiero hablar de eso. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy, su podcast de confianza para relatos aterradores enviados por nuestra audiencia. Bienvenidos a un episodio más, gracias por estar aquí. Recuerden que si están en YouTube nos ayuda muchísimo que nos dejen un like, un comentario. Si están en plataformas de podcast, que nos recomienden, que califiquen o también que comenten y sobre todo que compartan con sus amigos si alguna de estas historias los inquieta o los llega a aterrar. Hoy, como siempre, estoy aquí, me presento, yo soy Kevin García para los que sean nuevos y estoy con mi compañero y amigo Emanuel Morales. Emma, ¿cómo estás hoy? Muy bien, contento de estar aquí una semana más para contarles historias aterradoras. Gracias por enviar sus historias y gracias por el gran apoyo que le están dando a todo nuestro contenido. El año pasado cambiamos de estilo en algunas cosas, hicimos cambios en nuestro contenido y el recibimiento ha sido muy bueno, así que se los agradecemos mucho. También les agradecemos que nos sigan en redes sociales, porque por ahí luego nos comparten que están lavando trastes y escuchándonos, y está bastante chido. Sí. Me encuentran a mí en todos lados como @Emanuel_Night. Yo estoy como @Kevin Masketman. Y el canal como Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo en X. Sí, y también de hecho tenemos un par de proyectos en puerta, uno digital por así decirlo y otro físico que nos tienen muy emocionados. La verdad está pintando como uno de los mejores años en la historia del canal porque el contenido nos está gustando mucho, estamos llegando a buena audiencia y bueno, todo va creciendo, entonces esperemos que cierre de la mejor forma y gracias a ustedes como siempre por acompañarnos en este camino, por estar ahí viendo los videos, compartiendo y demás, de verdad lo apreciamos muchísimo. Y gracias también a las personas que nos envían todos los días sus historias, sus relatos, ya sea aterradores o paranormales o extraños o cosas simplemente inquietantes que les han ocurrido, ya sea en la vida real o en sueños, que también se vale. Y lo hacen a través de nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com. Recuerden que ahí vamos a estar recibiendo pues constantemente sus historias. En el asunto pueden dejar el título o más o menos de qué trata y ya en el cuerpo explayarse tanto como ustedes deseen. Hay historias muy cortitas que de pronto nos mandan y otras muy extensas, pero siempre buscamos la forma de poder traer las mejores para ustedes, las que más nos impactan, las que más nos gustan. Igual no se desesperen si alguna de sus historias no ha pasado todavía por el programa, porque estamos leyendo pues constantemente muchos correos, pero muchas gracias también por el apoyo. Y hoy comenzamos con una historia que tú recopilaste, Emma, que tú leíste y nos trajiste. Cuéntanos un poquito más. Así es, vamos con la primera historia. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo Kevin García, y estas son las historias de Mundo Creepy. Esta fue enviada por Harry desde Guadalajara, que le enviamos un saludo a él y a toda la ciudad de Guadalajara, que nos han tratado increíble cada que vamos para allá, y tienen comida deliciosa, que yo amo la carne en su jugo. Así muy que buena. Gracias, gente de Guadalajara. Y pues bueno, él nos comenta que tiene mucho tiempo ya escuchando nuestros relatos, pero que se animó a enviarnos esta historia. Es una historia muy cortita, más bien una serie de anécdotas, y se animó a enviárnoslas por algo que está pasando en su vida actualmente, que pues ya les contaré. ¿El título lo tienes? Sí, se llama Los espíritus me siguen y creo que me cuidan. Harry nos cuenta que él de hecho viene de una familia muy conectada con lo espiritual. Sus dos abuelitas eran brujas, como él lo dice, bastante poderosas, en el sentido de que una de ellas tenía el poder de sanar los males, no solo físicos, sino también espirituales, sin desearlo, es lo que él cuenta. Simplemente el estar cerca de ella o el estar ahí hacía que ella pudiera sanar a mucha gente, pero esto al parecer le costaba una gran carga energética. Él comenta que a veces
después de estar sanando a alguien que estaba muy muy mal, ella pasaba días o semanas en cama para recuperarse porque perdía muchísima energía. Ok. Su otra abuela hacía otro tipo de trabajos. Ella más bien era como, pues sí, sanadora, más en el estilo de limpias y así, distinto. Pero comenta que ambas tenían esta conexión con lo espiritual, algo que él cree haber heredado. Porque desde muy niño tenía ciertas cosas que lo hacían ver que, pues, digamos que su conexión era muy fuerte. La primera vez que vio algo como tal, algo que él podía considerar como paranormal, fue mientras trabajaba en el primer trabajo que tuvo, que fue en una ferretera. Y él comenta que mientras estaba ahí, de repente de una de las paredes vio salir a una especie de sombra, algo que no tenía cara ni facciones, era simplemente una sombra negra que parecía asomarse. Okay. Él la vio y le pareció muy extraño. Obviamente nadie más la veía, pero no se sintió aterrado como tal, se sintió más bien como extrañado, con curiosidad. Okay. Después de esto, en este mismo lugar, comenta que mientras estaba caminando por el sitio, dobló así en una esquina y se encontró con una mujer. Dice que la imagen de esta mujer era el típico cliché de la mujer pálida con vestido blanco, pelo negro. Esta imagen aterradora que ya tenemos como muy clavada, ¿no? en nuestra mente, en la cultura popular incluso. Y él comenta que tampoco sintió miedo, más bien sintió un susto, este susto repentino de cuando te topas con algo, con alguien que no esperabas. Dio como este pequeño salto y no le causó como tal ese miedo, pero desde entonces comenzó a verlos con frecuencia, específicamente a estos dos entes, tanto a la sombra como a la mujer. Y aquí es donde se pone más raro y a la vez más interesante, porque comenta que a lo largo de su vida, hasta hoy ya siendo una persona adulta, le han ocurrido muchas cosas que a muchas otras personas o para muchas otras personas podrían haber sido fatales. Comenta que ha tenido enfermedades graves que lo han llevado al hospital, de las cuales se ha recuperado casi milagrosamente. Lo han atropellado, ha estado en medio de balaceras, sabemos cómo está la seguridad en nuestro país. Y también incluso ha estado en accidentes automovilísticos de los cuales ha salido ileso. Entonces él comenta que de hecho cree que estos seres o estos dos entes que él ve de alguna manera lo cuidan. Pero ahora, la historia realmente es esa, es una serie de anécdotas pequeñitas, pero él comenta que la razón por la que nos envió esta historia es porque se convenció básicamente de que sí es algo que está pasando. Porque él hasta ese momento, si bien ya lo creía, era algo que solo él veía, era algo que él tenía como para sí mismo. Sin embargo, hace no mucho Harry nos comenta que se mudó a vivir con su novio y que él le comentó que ha visto a una sombra negra extraña merodeando por la casa de repente en las noches y ha visto a una mujer vestida de blanco con el pelo negro que parece saludarlo desde el patio, y esto en varias ocasiones. Entonces Harry ahora está convencido de que lo que él ve sí es real, sí es algo que está pasando y es algo que ahora también su novio puede ver. Y fue por eso que quiso enviarnos esta historia, porque según sus palabras pensó que podía ser algo interesante para nosotros o para nuestra audiencia. A mí personalmente me parece muy intrigante, muy interesante esto de que otra persona también lo pueda ver exactamente igual. Fíjate que sí, justo es una historia muy, muy interesante, porque no sé, sin demeritar otro tipo de historias más clásicas, a mí cuando los relatos tienen como un componente muy original, como que algo tiene que me atrapan mucho. El hecho de pensar en estas imágenes, estas entidades que muchas personas dicen haber visto o algo similar, como si fuera un estilo, un tipo de entidad, pero que sientas que te cuidan, o sea, que están ahí, pero te cuidan. Incluso esto de que saludó a su novio, es como que te da toda esta vibra de que es algo amistoso, pero no con una imagen afable. O sea, es una imagen que no es amistosa. Es una imagen que no te imaginas. No es como estas historias que hemos contado de pronto de encuentros con ángeles, con entidades más de este estilo, donde de pronto son bolas de luz o siluetas luminosas que te dan toda esta vibra de que ser, así que seres luminosos, ¿no? Personas que parecen humanos, pero con esta vibra muy mística o muy positiva. Sí, incluso hay gente que ha visto de pronto familiares, ¿no? Que sienten que están ahí y los escuchan. Esta historia que recuerdo hace tiempo donde esta persona dice que escuchaba, ¿no? a su papá, reconfortando a su madre antes de que muriera. Entonces, este tipo de cosas tienen como esta
vibra y van por ese lado, pero cuando la imagen no coincide con lo que tú sientes que están ahí para hacer, que en este caso es cuidar, es muy interesante. Se me hace una muy buena anécdota, la verdad. Sí. Y aparte es también una de estas donde no hay como un final, o sea, como que más bien es algo que me imagino va a continuar. Es algo que está pasando, sí, eso es muy interesante también. Y bueno, pues un saludo a Harry. Saludos, sí. Gracias por enviar tu anécdota. Y a todo Guadalajara. Y a todo Guadalajara, que qué ganas de regresar. Bueno, pasamos entonces a la segunda, si te parece bien. Sí, el día de hoy. Este relato nos llegó al correo a través de un chico llamado Jesús Rodríguez, que no nos dio mucha información sobre dónde viven y demás. Pero es una historia que me pareció muy interesante porque Jesús dice que es un relato que él recordó o le vino a la mente gracias a un episodio de este podcast, y más específicamente gracias a una historia que tú contaste personal. El título de este relato es Creo que fui abducido. Que perdón, me hiciste recordar algo de la historia pasada, que no es parte de la historia, pero sí, lo quería mencionar porque claro. Harry nos comenta que en una ocasión, la verdad yo no lo recuerdo específicamente, contamos una historia de una mujer que al parecer se aparecía en una calle muy específica de Guadalajara. Ajá. No recuerdo el nombre. Y él nos comenta que justo estaba escuchando ese podcast mientras estaba caminando por esa calle cuando lo contamos, y que le pareció como algo curioso y al mismo tiempo pues aterrador, ¿no? Sí, un poquito. Pero bueno, quería comentarlo. Gracias, Harry, por ese comentario, sí. Pero se me hizo muy curioso también. Por eso creo que es muy importante o nos gusta tanto que nos manden de pronto un mensaje o nos etiqueten en una story de Instagram o algo así de qué andan haciendo, porque de pronto sí es como muy curioso que alguien nos diga, no manches, están contando una historia de un hospital y yo trabajo aquí. Mira, estoy en turno nocturno. Perdón, la mujer de Lázaro Cárdenas dice. Okay. Iba caminando por esa calle y me pareció curioso. Wow, pues gracias, Harry. Bueno, retomando, este relato se titula Creo que fui abducido, nos lo envía Jesús Rodríguez, que te digo, nos cuenta que vino a su mente o se acordó de que había vivido esto gracias a un capítulo anterior del podcast donde tú contaste que de bebé recuerdas esta figura que de pronto se apareció y que tus papás se entregaban a ella. Digo, sí. No voy a ahondar demasiado en la historia porque ya la contaste, pero dice que al escuchar ese relato se acordó de esta vivencia y por eso se animó a enviarla. Qué interesante, o sea, pero en el sentido de que no lo tenía presente. No, es lo que nos da a entender, como que es una historia que no, ya tenía rato que no pensaba en ella hasta ahora, y de hecho tiene sentido, ahorita van a ver por qué. Ok. Bueno, esto comienza una noche en la que Jesús está en su casa, se va a dormir, y realmente había sido un día, él dice, completamente tranquilo, rutinario, normal, no había ninguna señal de algo extraño. Pero de pronto él empezó a sentir algo muy normal, pero que pronto se tornó en algo diferente. Dice que empezó a escuchar, mientras estaba como quedándose dormido, a punto de, en ese punto entre estar despierto y dormido, empezó a escuchar el sonido de la lluvia. Algo que no sería inusual, es lluvia, pero que se le hizo un poco extraño que ese sonido parecía ir incrementando en su intensidad, como si una lluvia empezara a convertirse en una lluvia más fuerte o incluso llegara a ser un poco como una tormenta. Pero no solamente era como si hubiera esta lluvia alrededor de él y se incrementara en la intensidad, sino que también sentía como si se acercara más a él, pero él no sentía que estuviera entrando el agua a su casa ni nada similar, sino simplemente como si el río lo empezara a envolver más y más y más, adentrándose en su mente. Y que esto de cierta manera lo hizo como despertar, pero no del todo. Sufrió una especie de parálisis del sueño, porque dice que si bien al abrir los ojos no se podía mover, tampoco sentía como que estuviera en su cama, tampoco sentía que estaba ahí, se sentía más como si fuera una parálisis, pero mezclada como con un sueño. Y es que lo que dice es que al abrir los ojos, lo primero que notó fue que no podía ver claramente. Toda su visión estaba extremadamente borrosa, y lo único que esto le permitiera distinguir que estaba frente a una luz muy intensa, como si la luz estuviera en el techo, y que tanto el techo como las paredes aledañas que alcanzaba a distinguir eran completamente blancas. Dice que incluso le parecía empezar a escuchar, junto con este sonido de lluvia, ruidos como de camillas moviéndose, objetos metálicos y demás, y no voces, pero sí el sonido de gente moviéndose de un lado a otro también. No podía ver claramente, pero le parecía que había como una especie de camas similares a donde él estaba acostado, cerca de él, donde él creía que podía haber gente.
Y entonces empezó a sentir que alguien lo empezaba a tocar de los pies, pero no era como un tacto suave y tampoco agresivo, sino más bien este tipo de tacto que te da como un doctor cuando te está revisando. Un tacto como para empezar a revisar algo en esas partes del cuerpo. Para auscultar, como dicen. Exactamente. Y empezó como en los pies, luego siguió las piernas, una parte de los hombros, los brazos. Pero él no, o sea, ahí fue donde se dio cuenta que no se podía mover bien. Lo extraño es que aquí él empezó a tratar de explicar qué estaba pasando. Y lo primero que le vino a su mente fue: estoy en un hospital. Estoy en un hospital y algo me pasó. Quizás sufrí un infarto, quizás, no sé, pudo haber pasado algo mientras dormía y me desmayé de cierta manera y estoy despertando, pero no he recobrado la conciencia. Incluso empezó a temer la idea de estar entrando como en coma o algo similar, o que pasara algo que él no se diera cuenta o no recordara muy grave, y pensó que por esto tenía sentido que quizá esta persona, quizá personal médico, lo estaba auscultando precisamente para revisar si tenía alguna herida, alguna fractura, yo qué sé. Pero es aquí donde la historia se torna bastante diferente y bastante oscura, porque Jesús dice que empezó a ver entonces como esta misma figura aparentemente que lo había estado tocando se acercó a él. Y a pesar de que su visión era, como dije antes, extremadamente borrosa, mientras se iba acercando le quedaba más y más claro que esa persona que se acercaba no era un doctor y no era tampoco una persona. Dice que lo que se acercó a él era una figura con una cabeza un tanto grande, o sea que se veía como un poco desproporcional a las facciones, que era una boca muy pequeña, donde debería haber una nariz, era más como una zona más plana. Y unos ojos grandes y completamente negros, como si todo estuviera cubierto de una pupila negra uniforme. Ok, yo creo que ya nos vamos imaginando, ¿sí? La típica imagen que te puedes imaginar como de un extraterrestre, de un alien. Dice que sí, su piel, la piel o lo que se vea como piel era como agrietada, como muy seca. Y no era gris, pero era como muy pálida, era como si le faltara color. O sea, como si fuera no blanca, pero con esas tonalidades como muy pálidas. Y que obviamente al ver esto sintió mucho miedo. Sintió miedo porque además de no poder moverse y de estar viendo esta figura, empezó a pensar si estaba soñando, empezó a pensar si esto era una especie de pesadilla o parálisis del sueño con una alucinación demasiado vívida y demasiado extraña. Y mientras tanto estaba viendo a esta criatura que se acercaba a él y lo inspeccionaba, lo veía como con una especie de curiosidad, pero también con una frialdad, sobre todo en la mirada, que lo inquietaba muchísimo. Dice que se sentía como si fuera una especie de experimento o como un animal enjaulado que está simplemente siendo experimentado o lo están revisando, pero no se siente esta parte más humana de un doctor preocupado revisando, sino más bien como un objeto al que están observando, ¿no? Jesús dice que después de esto empezó a sentir como una especie de dolor de cabeza muy, muy intenso, y la criatura puso como una de sus manos en su frente, y entonces de la mano, del brazo, él notó que empezó a salir una especie de vapor o de gas que inmediatamente lo abrumó y lo hizo desmayarse. Un detalle importante: justo antes de esto, dice que sintió como un pinchazo en el brazo izquierdo, y que al tratar de observar y mirar, sí vio como si hubiera alguien inyectándole algo. No se veía como una jeringa tal cual, pero se veía como alguien inyectándole algo, y era un dolor bastante intenso. Después pasa lo de que le ponen la mano y se empieza a desmayar. Jesús dice que entonces, después de esto, despierta y se siente muy exaltado. Se levanta, incluso se incorpora en la cama y está agitado, está sudando. Y piensa: tuve una pesadilla horrible, pero se asoma por la ventana y ve que no está lloviendo y dice: ok, si todo cuadra, no está lloviendo, esto no pasó. Pero entonces siente un dolor punzante, y cuando observa se da cuenta que sí, le duele muchísimo su brazo, y tiene una parte del brazo donde específicamente le duele más, como si lo hubieran pinchado. Y no nos aclara específicamente si tenía una marca, pero dice que sí se sintió y que parecía como si hubiera sido inyectado con algo. O sea, sí se sentía como si hubiera sido inyectado hace no mucho tiempo, como cuando te ponen una inyección y tienes ese dolorcito durante un rato. Así exactamente era lo que él sentía. Y ahí fue donde empezó a cuestionar qué tanto era un sueño, qué tanto era parálisis, o qué tanto realmente pudo haber ocurrido todo eso que él recuerda.
pero que poco a poco se ha ido difuminando. Dice que de hecho había más detalles en esta historia que él recordaba, porque los platicó. Sí. Se los platicó a una amiga muy cercana de él al día siguiente. Y por eso medio recuerda algunas cosas, pero hay cosas que ya no recuerda muy bien y el recuerdo se volvió difuso con el tiempo. Incluso esta amiga, que dice que es una ferviente creyente de los temas de extraterrestres y demás, le dijo, es que la mayoría de las personas que creen haber sido abducidas o que tienen historias de este estilo, pues no recuerdan muy bien lo que pasó, y normalmente hay un vacío entre el momento en el que son como abducidos o raptados y cuando son entregados de vuelta, y a veces hay como esos recuerdos mientras están ahí siendo experimentados o demás. Que hay historias de gente que se ha sometido a hipnosis para poder recordar. Exactamente. Que recomiendan no hacerlo porque dicen que sí. destapas como un montón de traumas, ¿no? Sí, en Noctámbulos recuerdo que hemos llevado algunos casos de abducciones, donde ha ocurrido esto, donde algunos sí se han sometido a terapia de hipnosis y tiende a terminar muy mal. Jesús no nos dice que ha hecho esto, ni tampoco nos mencionó si quiere hacerlo. De hecho, dice que al final esto se siente como algo muy onírico. Dice que realmente al recordar la historia, una parte de él, especialmente el tema físico, por lo que sintió y demás, le hace pensar que pudo ser real, pero él mismo deja la duda y dice, es que no sé, no podría asegurar, porque bien pudo ser un sueño nada más, una pesadilla o algo así. Y si bien no puedo explicar del todo la sensación que tenía en mi brazo al despertar, no estoy seguro tampoco, pero entre más leo historias, entre más escucho cosas de este estilo, me doy cuenta que eso le pasa a mucha gente. Gente que de pronto sí tiene más pruebas, ¿no? Físicas o demás, o más recuerdos de cómo fueron abducidos o demás. Dice, yo simplemente estaba en mi cama cuando me fui a dormir y ahí volví a despertar, solo que sintiéndome muy diferente, muy extraño, e incluso bromea en la parte final de este correo diciendo, yo solamente espero que no hayan hecho nada con mi cuerpo, no me hayan profanado de alguna manera. Sí, dice, o sea, es lo único que me causa como miedo, que me hayan hecho algo, ¿no? Que algo me haya pasado, porque pues estoy bien, pero no sé. Y deja como la puerta abierta también a especular sobre si alguien ha vivido algo similar, si alguien ha tenido sueños similares, o si la gente que nos escuche, o en este caso tú también que estás escuchando, crean que sí podría tratarse de algo diferente y no nada más de una especie de sueño con parálisis y ya. Sí, es bien interesante. O sea, me recuerda obviamente a un montón de historias, ¿no? que hemos contado o que han llegado a nosotros. Por ejemplo, hay algunas donde gente que estaba enferma de algo, o sea, por dar un ejemplo, ¿no? Alguien que tenía dolor crónico en el estómago, de repente tiene estos sueños y se da cuenta de que ya no tiene esta afección, ¿no? O males cardíacos. Entonces también hay como un caso que llevé a Noctámbulos hace mucho, era algo así, ¿no? De una señora que decía que había sido curada por... Creo que era cáncer lo que le curaron, Creo ¿no? que sí, que había sido curada por extraterrestres. Entonces es bien complejo decir si es cierto o no, si fue un sueño, porque también lo puede ser. O sea, también está la posibilidad de que haya sido un sueño muy vívido. A mí me ha pasado que despierto y me duele, no sé, el brazo porque dormí mal, pero a veces en el sueño lo acomodamos a algo. No sé si te ha pasado. Sí, claro. Me ha pasado incluso que me están hablando en la vida real, como tratando de despertarme, llamándome por mi nombre, y en el sueño lo último que pasa es que alguien me habla o algo así. Sí, entonces tampoco se puede descartar, pero yo sí quiero creer que es algo así de aliens, porque el tema está... El tema es muy bueno, el tema es muy bueno. Y bueno, Jesús, como dije, realmente me agradezco que Jesús también lo envió y redactó su historia de una forma un poco más... un punto más neutral, donde él no asegura que fue abducido, ni tampoco asegura que no, sino está más en esta idea de, bueno, igual que nosotros, ¿no? Pasó algo muy extraño, exacto, pasó algo muy extraño, lo cuento y no sé exactamente qué será, que al final, pues esa es la esencia de este tipo de historias, que muchas veces uno no puede explicarlo, si fue un sueño, si fue otra cosa, una alucinación, un malentendido, histeria colectiva en muchos casos. Pero eso es lo que las hace, creo, más interesantes y más cercanas, más humanas las historias. Sí, totalmente. Y bueno, ya, con eso terminamos. Muy buena historia. Pasamos entonces con la siguiente, la tercera de esta noche, segunda que yo traigo. Y esta es enviada por Susi Rosas. Es una historia que realmente sí tiene, o sea, sí es paranormal, pero a mí me pareció mayormente triste. Y ya van a ver por qué. Okay. Susi nos cuenta que esto le ocurrió a ella, pero está involucrado el protagonista de la historia, es su primo, que nos pide guardar el anonimato de él para, pues sí, por cuestiones sensibles de la familia. Comenta que ocurrió en los años 90, cuando ella tenía 12 años y su primo en ese momento tenía 7. Comenta que era el más chiquito de los primos, el menor. Entonces era muy consentido y ella lo quería muchísimo. Eran muy unidos y siempre en las salidas familiares estaban juntos, jugaban y pues lo quería muchísimo. La típica
pues relación de primos, ¿no? Que suelen ser como los más pequeños, entonces conviven mucho y se llevan muy bien. Lamentablemente comenta que su primo comenzó a tener problemas de salud porque decía que le dolía muchísimo la cabeza y era muy frecuente. En un inicio, pues los médicos le daban analgésicos, pero esto no parecía estarlo ayudando en lo absoluto. No tenía ningún avance y seguía con dolores cada vez más frecuentes. Hasta que una vez le dijo a su mamá que tenía un dolor que era insoportable. Su mamá le dio pastillas que le habían recetado, medicamento, pero no funcionó y él de hecho terminó desmayándose. Rápidamente lo llevaron al hospital. Los doctores lo examinaron ya mucho más a fondo y les dieron una noticia terrible. Y es que el niño tenía un tumor en el cerebro ya muy avanzado, un tumor de hecho inoperable. Wow. Y ya no había realmente nada que hacer. De hecho, ya no despertó. Después de eso entró en una especie de coma. Y lo siguiente que había que decidir era si desconectarlo o no desconectarlo, lo que era una decisión obviamente muy fuerte para la familia, especialmente siendo un niño de tan solo 7 años. Obviamente esta noticia cayó bastante fuerte en la familia y también a Susie, que lloraba todo el tiempo, comenta que estaba muy triste, estaba pues obviamente también frustrada de esto, ¿no? De la típica pregunta, me imagino, que es como ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a nosotros? Y a una edad tan corta. Y pues lamentablemente la familia terminó tomando la decisión de desconectarlo. Y esto a tan solo unos cuantos días de que sería su cumpleaños número 8. Ah, qué fuerte. Lo que añadía pues ahí una capa más todavía de dolor y de tristeza. Susie comenta que se hicieron los preparativos para el funeral. Contrataron una funeraria que hacía el servicio a domicilio para poder velarlo en la casa, que tenía un patio de tamaño considerable. La familia era grande, entonces como para poder estar ahí todos. La funeraria puso una de estas carpas, pusieron sillas y ella iba llegando ahí al funeral junto con su mamá. Pero antes de entrar, mientras estaba caminando todavía con lágrimas en los ojos, de pronto vio algo que la impactó entre la gente que estaba ya cerca de la entrada. Porque ahí de pie, junto a la puerta, vio a su primo. Y estaba ahí parado, sonriendo, mirándola y saludando. Como si estuviera recibiéndola. Esto para ella fue muy impactante. Y comenta que recuerda perfectamente la ropa que traía. Era un pantalón de mezclilla, pantalón vaquero, con una camisa blanca muy bonita, como tipo guayabera, que tenía unas flores bordadas. Ella dice que él estaba feliz, o estaba al menos sonriendo. Pero pues ella se puso a llorar en ese momento y se quedó paralizada. Su mamá le preguntó qué pasaba. Obviamente todo el mundo estaba llorando, todos estaban tristes. Pero su mamá notó que ella tenía algo más. Además se había quedado quieta de la nada. Ella no le quiso decir, pero le dijo que no quería entrar y que no quería verlo ahí en el ataúd. Su mamá le dijo, ella le pidió a su mamá que entrara y le hizo una petición que para su mamá fue extraña en ese momento. Le dijo, dime cómo está vestido. Claro. Ella comenta que parece, entre todo esto ella seguía viéndolo ahí, pero poco a poco vio cómo se desvanecía, como si fuera humo, y de repente ya no estaba. Su mamá decidió hacer lo que ella le había pedido, lo que su hija le había pedido, entró, volvió y le describió cómo estaba vestido, y era exactamente la misma ropa con la que ella lo había visto. Manches. Esto sin que ella entrara, sin que supiera nada de esto. Además, un detalle que no hablarías, o sea, no escucharías a alguien que dijera, está vestido de esta forma. O sea, sí, no había forma. No había forma de que supiera, pues. Su mamá le preguntó qué le pasaba nuevamente, por qué le había hecho esta pregunta, y ella no le quiso decir. De hecho, le dijo que le contaba después, esperó a que pasara el funeral, a que pasara el entierro también. Y ya cuando estaba todo mucho más tranquilo, le contó a su mamá lo que había visto. Le contó que había visto a su primo sonriendo con esta ropa que era exactamente la misma. Y su mamá le dijo que, pues muy probablemente, él se había querido despedir de ella porque eran muy unidos, porque además de familia, eran amigos. Y no había tenido la oportunidad de despedirse, porque todo había sido muy repentino, muy rápido. El niño tuvo este dolor de cabeza y luego fue al hospital y ya no despertó, entonces nunca pudo despedirse, al menos no en vida. Y pues Susie nos deja esta anécdota y termina la historia diciéndonos que ella cree hasta la fecha que su primo sí vino a despedirse de ella, que encontró la manera de volver para saludar,
probablemente aún sabiendo que lo que le iba a causar sería miedo, pero tal vez no quería dejar ese ciclo. Y que pues es bastante fuerte lo que vivió, que hasta la fecha le cuesta mucho contar esta historia sin llorar. Claro. Porque es algo que la impactó demasiado. Ya pasó muchísimo tiempo, ya casi 30 años, pero para ella sigue siendo algo bastante fuerte. Y la verdad yo estoy de acuerdo en que es una historia bastante fuerte, a pesar de que en cuanto al entorno paranormal no es que ocurra mucho. Es una aparición, pero es una aparición que está muy cargada de contexto. Gran historia, muy, muy fuerte. Gracias a las personas que nos comparten cosas de este estilo. O sea, Susi, muchas gracias. Me imagino que no debe ser algo sencillo, pero gracias por compartir. Al final, es interesante cómo a veces todo el componente de ver a un fantasma o la energía de una persona o lo que sea en lo que cada persona crea que sucede con nosotros cuando partimos del mundo. Es interesante porque hay muchas perspectivas. O sea, están las perspectivas que son donde los cuidan, como en una historia anterior que contaste, u otras que hemos contado. Está cuando nos dan mucho miedo, cuando es una presencia desconocida o que está anclada a un lugar. Pero también poco se habla, creo, de estas presencias que sí obviamente impactan, tienen un impacto muy fuerte en quien lo vive, pero terminan siendo algo bonito porque creo que más de una persona hubiéramos querido poder despedirnos de algún familiar que ya no está. Uh-huh. Y pensar en la posibilidad de llegar a verlo despidiéndose de esta manera, como tan tranquila, tan pacífica, te hace pensar que esa idea que tenemos del descanso eterno, ya sea en un lugar o simplemente la idea de ya no estar y no seguir sufriendo, es más real, ¿no? El pensar, ya está bien, ya está mejor. Ya no hay dolor, ya no hay nada malo. Uh-huh. Es bonito. Y también es muy extraño a veces cómo estas historias pasan con alguien que puede resultar inesperado, ¿no? Porque por más cercano que sea un primo, uno pensaría que tal vez algo así se aparecería frente a una mamá que está desconsolada, un papá. No sé ahí cómo funcionará, si habrá algún tipo de decisión en ese tema, o cómo se manejaría algo así, pero se me hace muy interesante. Sí. Que también podría ser que igual y si alguien más llegó a verlo y tal vez nunca dijo nada, que también puede ser. Puede ser. Pero bueno, gracias Susi por enviarnos la historia y pues gracias de nuevo a todos por enviarnos sus historias. Les recordamos que nos las pueden enviar a mundocreepyhistorias@gmail.com y ahí las estaremos leyendo. Muy bien, vamos con la siguiente historia, si te parece bien, sí. Emma. Esta historia nos llega desde Chile, de una localidad llamada Puerto Varas. Y nos la envía un chico llamado Morín, que nos cuenta el relato titulado El diablo se quiso llevar a mi abuelo. Wow. Esto ocurrió por allá del año 2011, una fecha que suena cada vez más y más lejana. Y dice que en ese tiempo su abuelo vivía en este poblado pequeño, junto con uno de sus hijos, tío de Morín, que sufre de trastorno bipolar. Y tiende a tener de pronto estas crisis que son muy, muy graves y que hacen que cuando sufre algo así, tienen que llevarlo corriendo al hospital. O en este caso en particular nos da un detalle folclórico que me parece muy interesante. Una posta, que es una especie de hospital pequeñito que existe en este país. Una noche en este año 2011 ocurre esto. El tío empieza a sufrir uno de estos ataques, una de estas crisis, y el abuelo inmediatamente toma algunas cosas, avisa a algunos vecinos y sale inmediatamente por la noche a esta posta donde empiezan a atender a su hijo, y donde con el paso de los minutos y después las horas pues le hacen ver que lo pueden estabilizar, que puede estar ahí, que pasar la noche, pero de cierta forma no tienen el espacio para que él esté. Entonces le piden que regrese a su casa y que en la mañana vuelva para ver al paciente. El abuelo sale de ahí, y si bien Morín nos comenta que si hay transporte público en esas zonas, para la hora en la que salió ya no estaba esto disponible. Entonces él se sintió un poco confiado, sintiendo que él conocía perfectamente bien su pueblo, su lugar de origen, y decidió caminar en la oscuridad hacia la casa. Para esto, un contexto importante es que como los vecinos sabían, y las comunidades de este estilo son muy unidos, uno de los vecinos, que más o menos estaba cerca de donde él vivía, había decidido encender su luz de afuera, una luz que estaba un poquito alejada de la casa, o sea, unos cuantos metros. Es decir, la luz no alcanzaba a iluminar la casa en sí, pero servía como una guía, y él aprendía para que las personas que caminaran por esos senderos tan oscuros
pues tuvieran como un punto de referencia de ahí es la casa de tal persona y tengo que caminar hacia este lado. De hecho, este vecino estaba preocupado porque pues al final el señor era ya grande y pensó quedarse como al pendiente de él. Incluso le comentó a otra persona de la familia que si lo podían contactar, que le avisaran para que el señor llegara a su casa y de ahí partieran juntos hacia la casa del señor para que no se fuera el resto del camino solo. Entonces el abuelo de Morín empieza a caminar, empieza a seguir un sendero de tierra. Nos cuenta que esa noche particularmente era una noche muy oscura donde no había luna llena. De hecho, la luna prácticamente no se veía en el cielo, ni las estrellas tampoco se iluminaban tanto. Era una noche realmente donde a la distancia era difícil o casi imposible discernir entre donde estaba el horizonte y donde era cielo. Ujú. Él empieza a caminar y en un punto ve a la distancia la luz. La empieza a seguir y empieza a caminar hacia ella con esta intención de llegar para que el vecino lo acompañe. Pero se da cuenta o siente que en un punto ya no está controlando muy bien lo que está haciendo. Se siente atraído hacia la luz de una manera extraña porque la luz le parece que es la que ha visto otras veces, pero no le resulta del todo familiar. Y hasta empieza a pensar que pareciera que se está moviendo, como si cada que él se acercara se alejara un poquito más, lo suficiente para hacer que él avance más, pero no para que se sienta tan claro el movimiento. Solo era como que parecía que por más que avanzaba no lograba alcanzarla. Y dice que en este momento, mientras estaba pensando en eso y dándose cuenta de lo extraño de la situación, de pronto le llegó como un clic. Su cerebro hizo un clic donde salió de lo que sintió, era un trance, aunque no se había dado cuenta que estaba en eso. Y empezó a escuchar unos ladridos de perro muy cercanos y voces gritando su nombre. Y al girarse notó que venían con linternas el vecino y su hijo con 2 perros, que eran sus mascotas, y corriendo directamente hacia él pidiéndole que se detenga por favor. El señor se gira y es en ese momento, mientras las linternas y los haces de luz se acercan y empiezan a iluminar un poco, que él voltea hacia el otro lado y se da cuenta que está prácticamente a 2 pasos de donde hay un barranco extremadamente alto, que de hecho queda muy cerca de la casa de ese vecino y que es una zona peligrosa que él conocía perfectamente y de la cual estaba consciente. Y está a nada de seguir avanzando. Y cuando vuelve a girar para ver dónde la luz estaba a la distancia, ya no hay absolutamente nada. El vecino llega y le pregunta si está bien, qué pasó. Le dice que por qué no le hacía caso y le dice que no sabe. Le responde el señor, no sé de qué estás hablando. Y dice, es que yo llevo un buen rato siguiéndolo, gritando su nombre, y vi que usted solo seguía avanzando hacia el barranco. Pero la peor parte no es esa, sino que además los perros están muy alterados. Todo el rato venían ladrando y se quedaron ladrando hacia un punto invisible, hacia algo donde no se podía ver nada. Pero el vecino le dice entonces lo siguiente: es que lo que me asustó más, señor, no fue ver que se desviara del camino, es ver que había una persona detrás de usted. No. Una sombra, una figura que se veía como una persona, como un ser humano, pero completamente oscuro. De hecho, la oscuridad de esta figura era tanta que se distinguía entre la noche. Era como si absorbiera la como luz. más oscuro, sí. Como si fuera una sombra, pero sólida, ¿me entiendes? O sea, sí. una sombra andante. Y que cuando se fueron acercando, esta figura se fue disipando. Y fue cuando finalmente el señor salió del trance o entró en razón de nuevo. Lo acompañaron el resto del camino. Y Morín cuenta que su abuelo pues sí se asustó muchísimo, que afortunadamente al día siguiente pudieron ir por su hijo y que se recuperó. Que de hecho su tío tiene unos 16 años que no tiene este tipo de crisis. Unos 15 más o menos años que no tiene este tipo de crisis, que fue una de las últimas esa. Y que esta historia se ha quedado, el abuelo la ha contado, los vecinos la han contado, y se ha quedado como en el imaginario colectivo del lugar. Pero lo extraño ahí es que dice que su abuelo, tras la situación, nunca dejó de sentir que esa figura que estaba ahí, por cómo la describían, por lo que decían, por esa vulnerabilidad que él tenía en ese momento de estar preocupado por su hijo, de la que esta cosa parecía haberse aprovechado, siempre sintió que esa imagen era el diablo, que quizá esa noche había aprovechado esa situación, lo había metido en esta especie de trance y había tratado de aventarlo hacia un barranco para llevárselo con él. No manches, esto me recuerda también no sé si fue aquí que contamos o contaste una historia también de una señora que escuchaba como un cerdo, ¿no? Sí, hay varias historias.
que hemos platicado de esa temática donde sientes Sí. que algo te atrae hacia justo- lo peligroso. Esta señora pensaba que era uno de sus animales que se había escapado y lo estaba O que se lo persiguiendo. habían robado, más Que bien. se lo habían robado, sí, es cierto. Y justo iba también hacia un barranco. Hay unas historias sobre niños que fueron atraídos por otros niños como a Ujú. jugar y resulta que era un barranco. Entonces Sí, sí es como algo algo común. que... Sí, no sé si es algún tipo de... O sea, si existirá alguna leyenda, digamos, que explique esto. Ajá, sí. yo Pero tampoco parece sé. que sí es algo común. O pareciera que son varias entidades que hacen algo similar, ¿no? Ujú. Yo también había una historia que Maya me había contado, sobre su abuelito que le pasó algo similar en una carretera, que estaban siguiendo a un auto. Creo que sí. Veía las luces traseras del auto y que de pronto el auto empezó a moverse extraño, el señor se molestó y lo quiso seguir, no sé si para confrontarlo o algo así, pero en algún punto el carro se desvió y también se desvió junto con el carro y su familia le empezó a decir de que se detuviera porque ahí había un barranco Ujú. y vieron como las luces se alejaron en la oscuridad y se perdieron y era algo muy similar, Wow. como que estaba, y él también decía que sintió como que no estaba controlando lo que estaba haciendo hasta que lo movieron. Como y- una especie de hipnosis, ¿no? Sí, que muchas veces eso viene de la mano como con una especie de trance de hipnosis que es muy interesante. Y bueno, la historia que nos cuenta Morín, va de la mano con esto. Gracias, saludos hasta Chile. Y nos pidió, de hecho, particularmente, pues que si le podemos mandar un saludo a él y a su familia. Sí, claro. Saludos enormes de que nos lleva viendo varios años. Y que agradece pues que lo hemos acompañado con estas historias durante su trabajo. Bien, un saludo muy afectuoso a él y a su familia. Y con esto pasamos a la siguiente historia. Sí, de hecho, perdóname una pequeña pausita. Ahorita que volví a leer, me acordé que Jesús Rodríguez, la de la primera historia que conté, también nos pidió un saludo, perdón, Jesús, para su abuelita, que dice que está algo enferma, pero que siempre está ahí acompañándolo y que escucha nuestras historias mientras comen o hacen algunas actividades. Entonces, para Jesús Rodríguez y para su abuelita, un enorme saludo también. Saludos y que se mejore. Perdón que me tardé en dar el saludo, se me fue por ahí, pero saludos también a ustedes. Y ahora sí pasamos con la siguiente historia de hoy. Muy bien, esta historia son también una serie de anécdotas con una un poco, digamos, más fuerte. Que quien nos lo envía es una persona anónima, no tanto porque pase algo muy delicado en la historia, más bien prefiere el anonimato. Y los nombres que voy a mencionar, pues al parecer son también, digamos, seudónimos. Ok. Y bueno, la historia lleva por título Mi amigo peleó con un fantasma. Ok. Y es una historia bastante interesante. Él nos cuenta que esto le pasó realmente a un amigo de su prima, quien es enfermera y trabaja en un hospital muy pequeño. Su prima, a quien llamaremos Noemí, y su amigo Edgardo, quien es también un enfermero en este mismo hospital. Según lo que nos cuentan, ellos trabajan en un hospital muy pequeñito, un hospital de tan solo 3 pisos, donde abajo está la recepción y toda esta parte como administrativa. En el primer piso están pacientes en cama, pero que no están tan graves. Y en el tercer piso, en el último, pues están los pacientes ya más graves, los que están en terapia intensiva, con cuidados así como mucho más fuertes, ¿no? Con este contexto, pasamos a la historia. Él comenta que una noche a su prima, Noemí, le tocó estar en este tercer piso. Y pues era una noche bastante tranquila, había pocos pacientes, varias habitaciones incluso estaban vacías, había varias camas que no estaban ocupadas. Y ella estaba caminando, dando su rondín, revisando lo que tenía que hacer, cuando de pronto, yendo por el pasillo, escuchó desde una de las habitaciones como alguien parecía hablar, pero no logró escuchar que dijera algo como tal. Era una especie de murmullo, quejido, susurro, una combinación ahí de sonidos medio extraños, pero no se le hizo tan raro porque comenta que muchos pacientes que no pueden hablar normalmente por alguna condición pueden tratar de llamar la atención de los médicos o las enfermeras de esa manera. Claro. Entonces ella decidió entrar a la habitación, estaba todo oscuro, para ver si alguien necesitaba ayuda o necesitaba algo. Cuando entra en la habitación, que está con la luz apagada, ella puede ver en la ventana el reflejo de la luz del pasillo donde está ella y ve su propia silueta reflejada. Pero justo detrás de ella ve el reflejo de otra persona a quien no logra distinguir. Es como una especie de sombra, pero logra ver que trae una bata o algo así como un doctor, pero no logra verlo bien. Ella voltea y no hay nadie, y su siguiente reacción es encender la luz de la habitación para ver mejor. Y no solo no hay nadie alrededor de ella, sino que no hay nadie en la habitación, y las camas donde debería haber gente pues están vacías. ¿Y de dónde se escuchó? De donde escuchó este murmullo, esto de que alguien le habló. Ella se asustó tanto que no salió corriendo, pero sí se alejó caminando muy rápido de ahí.
y llegó a la estación de enfermeros, donde de hecho estaban más compañeros suyos. Ahí iba llegando a su turno en ese momento. Entonces les comenzó a contar lo que le había pasado, y nunca antes le había ocurrido algo así en ese lugar. Y fue cuando le escuchó su amigo Edgardo, que también otro enfermero, con muchos más años ahí, y le comentó que de hecho a él sí le habían pasado muchísimas cosas. Okay. Y le contó ahí un par de ellas. Una, por ejemplo, fue que cuando él llegó una noche, subió en el elevador, llegó hasta el piso 3 también, bajó del elevador y detrás de él bajó una viejita. Y él comenzó a caminar y notó la presencia de esta señora, y entonces se llenó de miedo porque él recordó perfectamente que cuando entró al elevador no había nadie más. Él llegó solo, subió, y cuando salió vio que alguien salió detrás de él, y de reojo pudo ver que era una viejita, pero no tuvo el valor para voltear y ver qué era lo que estaba pasando. En otra ocasión le pasó que vio a una especie de figura, como una persona, pero con el pelo largo, que estaba asomándose desde una de las puertas, también de una de estas habitaciones que estaban solas. Pero la anécdota que le da título a esta historia, perdón, es la siguiente. Comenta que estaba también una noche en ese tercer piso, solo, sentado en la estación de enfermeros, haciendo su trabajo, cuando de pronto, y ya un tanto acostumbrado a ser molestado, digamos, por ciertas cosas, sintió aire en su cara, como si alguien le estuviera soplando a la cara, pero como de forma molesta, como si alguien lo estuviera molestando de esa manera. Algo invisible, por supuesto. Sintió así como alguien le sopló en la cara y decidió no hacer nada, continuó con su trabajo. Pero entonces lo sintió de nuevo y más fuerte. Y él se molestó. Edgardo se molestó y gritó que lo dejara en paz. Le dijo: no me importa si este es tu lugar o lo que sea, pero no me faltes el respeto. Como que se quedó así ya tanto frustrado, ¿no? Sí. Y entonces volvió a sentir otra vez esa respiración, así como más bien un soplido. Como una respuesta. Como una respuesta. Y entonces se levantó y le dijo: ah, muy machito. Le dijo así: a ver, mueve la silla. Y en ese momento la silla sale volando. No manches. No contento con eso, y ya con miedo, pero como, no sé si como pensando o probando a ver si era real o no, le dijo también en voz fuerte que entonces apagara las luces, y las luces se apagaron. En ese momento él corrió de ahí. Ya después no nos dice qué pasó, pero obviamente estaba muy, muy asustado. Y ahora, poco después, días después, a él le tocó abrir cuando ya reciben a la gente en la mañana, como para consulta, en una de las áreas de ese hospital. Entonces él abre esta puerta, no había nadie, realmente era muy temprano, y solamente nota después de un rato, cuando pasa por ahí, que entre las sillas al final hay una persona, hay un señor que está con un sombrero, está agachado, está como sentado en la silla así mirando hacia abajo, y no le da mucha importancia. Dice: bueno, es un paciente que está aquí esperando. Pero después de un rato vuelve a pasar y lo ve ahí de nuevo inmóvil, y se preocupa porque muchas veces hay personas que llegan, que se sienten mal y llegan ahí. Entonces él pensó que tal vez podría estar mal, o incluso que podría haber fallecido alguien ahí, tal vez antes de recibir alguna atención médica. Entonces él se acerca a esta persona, y antes de poner su mano en el hombro para hablarle, escucha una voz áspera, así rasposa, profunda, que viene de esta persona. Sin levantar la cara, sin nada, nada más escucha: ah, muy machito. Wow. Entonces él se echa para atrás, se queda así como, pues, extrañado, ¿no? Voltea a los lados a ver si hay más personas, no hay nadie. Y cuando voltea otra vez a la silla, ya no hay nadie, está vacía. Él va y le pregunta a sus compañeros si habían visto a esta persona que estaba ahí sentada. Le dicen que no. Y todo queda en esta anécdota. Wow. Ahí termina la historia. Ahí termina la historia, ¿sí? De cómo Edgardo se peleó con un fantasma a palabras, sí, básicamente. Claro, pero bueno, para empezar sí tuvo un valor bastante grande para hacer eso, porque mucha gente que en el primer como empujón de aire, o sea, ya estarían asustados, pero pues él se irritó, se enojó, y eso tuvo además como esta consecuencia, como esta respuesta
Que es un fantasma, perdón por la palabra, es un fantasma muy cabrón, ¿no? O sea, es como Sí, que muy, claro, es muy de molestar y de temperamento. Sí, qué interesante. Buena historia, la verdad, me gustó, está muy interesante. Más porque no me esperaba ese giro donde, o sea, esa parte final, no me esperaba esa respuesta final. Sí, imagínate o sea, que te digan eso y tú sabes, porque tú sabes el contexto. Sí, y eso es como lo aterrador es que te está molestando porque sabe que tú sabes. Sí, pero es exactamente. Wow, ok. Pues bueno, gran relato. Pasamos a la última, ¿sabes? Sí, lo del episodio. Siempre tengo eso, me equivoco con eso. Sí, es la última. Muy bien, esta nos llegó por parte de una chica llamada Alison Ramírez, que ya nos ha enviado historias, es una fan muy activa del canal, le agradecemos mucho, y se titula Viví en una casa maldita. La verdad es que ella puso el título y no pensé en un título mejor porque sí cuadra muy bien con esto, porque es una serie también de como anécdotas que poco a poco van formando una historia más grande y sobre todo el final me gustó muchísimo. Esto ocurre cuando ella era una niña. Cuando ella era una niña, entre 2006 y 2007, ella tiene como unos 11, 12 años aproximadamente. Y en ese entonces su familia se mudó a una casa nueva. Una casa que de hecho a ella desde que llegó la deslumbró muchísimo porque le parecía una casa mucho mejor que la que habían tenido antes y muy bonita. O sea, en general le parecía como un lugar muy bueno para ella y para su familia. Dice que de hecho al inicio pues llegaron y lo único que les pareció como no relevante, pero que era un detalle, es que había dos cosas ahí con la casa. La casa tenía 2 pisos, pero el segundo piso estaba como en obra negra en la mayor parte del espacio. Es decir, casi todo lo que ocupaban o donde estaban era la parte inferior, el primer piso. Y además pegada a esta casa había una casa muy antigua, como hecha de barro, que estaba apenas a unos cuantos centímetros de la pared de ellos y que se veía que estaba claramente en desuso. Incluso menciona que había como maleza ya envolviéndola casi por completo. Lo cual como que les daba esa sensación de que estaba raro tener eso ahí. Pero como dije antes, no le dieron mayor importancia porque la casa era muy bonita y les servía para lo que querían. Empieza a pasar el tiempo y en los primeros días no ocurre realmente nada. Pero en algún punto Alison cuenta que sus papás trabajaban todo el día. Entonces ella pasaba gran parte de los días sola. Por lo cual a veces prefería invitar amigas para que estuvieran ahí con ella pasando el rato. Pero a veces cuando se quedaba sola, lo primero que recuerda es empezar a escuchar como pasos en el segundo piso. Como no pasos apresurados, no demasiado pesados ni mucho menos. Era como si una persona estuviera haciendo actividades normales, pero caminando de un lado a otro en este lugar. Ella incluso llegó a asomarse en un par de ocasiones con algo de miedo a este lugar y no veía nada ni a nadie, porque obviamente también llegó a pensar en la idea de que podía ser un intruso o algo así, pero no, realmente los pasos estaban unos segundos y cuando ella iba ya no escuchaba nada. Y esto inicialmente la inquietó, pero no llegó a mucho más en ese momento, sino que ella dice que sí le llegó a comentar a su mamá de que, oye, a veces escucho esto, pero su mamá siempre le decía, no pasa nada, tranquila, seguro escuchaste mal, quizá fue un vecino, pueden ser varias cosas, pero seguramente escuchaste algo diferente. Sin embargo, aquí ya empieza un poco la duda de Alison, porque dice que ella, no sabía explicar qué era exactamente eso, pero le quedaba muy claro que sí eran pasos, porque los podía distinguir perfectamente, y que no venían de otro lado. Dice, uno sabe cuando escuchas que arriba de ti está caminando una persona, sí. se nota. Entonces, bueno, no lo descartó, pero tampoco le quiso dar demasiado pensamiento a ese tema, hasta que empiezan a pasar más cosas. En otra ocasión, ella cuenta que estaba jugando ya con una amiga que la fue a visitar, estando solas, y que estando las dos ahí decidieron subir a este lugar, porque ahí había mucho más espacio. Al final estaba gran parte en obra negra, pero como eran cuartos vacíos, pues había mucho espacio para jugar. Entonces empezaron a jugar, ahí estaban las dos, cuando de pronto escucharon de nuevo unos pasos que ahora sí se escuchaban cerca de donde estaban, o sea, en el segundo piso, y que esta vez sí le dieron mucho miedo tanto a ella como a su amiga, porque escucharon que los pasos eran frenéticos. Lo primero que escucharon es como si alguien más o menos desde las escaleras empezara a correr directamente hacia donde estaban ellas. Y eran pasos así pesados, ahora sí fuertes, que obviamente las paralizaron inicialmente, las dejaron como en shock, sin saber qué hacer, observando hacia este lugar. Y luego estos pasos, justo antes de llegar a donde una persona, si hubiera sido una persona, la verían, se detenían de golpe. Obviamente esto las asustó mucho, ellas salieron corriendo de ahí. Y dice que pasó una segunda cosa en ese mismo momento que le hizo sentir muy vulnerable. Porque al salir corriendo de ahí asustadas las dos, van bajando las escaleras y dice que desde las escaleras se podía ver una parte de la casa
donde tenían unos ventanales, uno de esos vidrios que están como bastante opacos, o sea, estos vidrios donde tú puedes ver que hay algo más al otro lado, pero sí están como muy borrosos. Como esmerilado, ¿no? Esmerilado, sí, exactamente. Ese tipo de vidrio. Y dice que cuando iban bajando ella pudo ver en uno de estos vidrios cómo había una figura negra, una figura oscura al otro lado de pie, de cierta forma como observándolas fijamente. Y esto obviamente le asustó muchísimo, ¿eh? Y lo peor es que cuando bajaron corriendo y siguieron hacia la habitación de Allison, ella le preguntó a su amiga si había visto y la amiga le dijo sí, pero no quiero hablar de eso. Le dijo no, o sea, sí vi lo mismo, escuché lo mismo, no quiero hablar de eso. Y estuvo muy asustada el resto del tiempo que estuvieron ahí. Y de hecho cuenta que de ahí ya esta amiga como que ya no quiso volver a ir a visitarla, que le pedía que mejor fuera, o sea, que mejor pidiera permiso a Allison para que la dejaran estar en su casa, pero le tenía mucho miedo a ese espacio. Le parecía como, pues sí, como que era una experiencia que la había dejado como muy tocada, porque no era cualquier cosa, era muy claro lo que estaba pasándoles ahí. Después de esto, Allison vuelve a hablar con sus papás. Pero ellos le siguen dando como estas explicaciones más de fue su imaginación, escucharon mal, seguramente se sugestionaron, quizás el estar sola te está haciendo sentir esas cosas, pero no. Ella estaba segura de que no, o sea, y lo que había vivido junto con su amiga, que de hecho todo el resto de la tarde se la pasó gran parte llorando de miedo la amiga, pues le dejaba claro que no podía ser su imaginación, o sea, no sabía explicar qué era exactamente, pero ya tenía muy claro para ese punto que algo estaba pasando en esa casa y se le hacía también muy extraño, pues que sus papás fueran tan renuentes a siquiera abrir la conversación, sobre todo considerando que ya habían vivido más cosas en algún momento, tanto sus papás como ella, y se le hacía raro que fueran tan tajantes al responder. Pasa otra cosa más. En esta ocasión, ella dice que estaba sola de nuevo en su casa y jugando con muñecas, cuando de pronto una vez más empieza a escuchar estos pasos arriba, que empiezan normales, pero después escucha claramente cómo empieza la persona a correr como en círculos encima de ella y luego corre otra vez hacia las escaleras, como si fuera a bajar a donde ella está. De nuevo, Allison se asustó, cerró la puerta, se puso a llorar, pero esto no parecía llegar a nada más. Era como que avanzaba lo que sea, criatura o fantasma o entidad o lo que sea, y nunca lograba llegar directamente hacia ella. Más allá de que la había visto en este ventanal, no parecía que llegara nunca a nada más. Pero este fue como uno de los momentos donde ya de tantas cosas que le estaban pasando, llegó a su punto límite y habló con sus papás otra vez y los sentó y les dijo: por favor, entiéndanme, escúchenme, no lo estoy inventando, no lo estoy imaginando, no es un sueño, no es nada de eso. Pero la respuesta de Dios fue más o menos la misma. Otra tarde también dice que, por ejemplo, empezó a escuchar de nuevo ruidos extraños y también de repente escuchó el teléfono, que en ese entonces dice el teléfono era de casa, no había celulares en su casa. Y que fue y contestó, y que al contestar no escuchó a nadie y como que colgaron, volvió a poner el teléfono, volvieron a llamar, volvió a hacer lo mismo y volvió a colgar, y la tercera vez que contestó escuchó otra vez los pasos corriendo arriba, como si fuera esta misma entidad o criatura haciendo eso, y ella dejó el teléfono incluso ahí descolgado y corrió a su habitación asustada, ¿no? Entonces, todas estas historias, que son como pequeñitas cosas que le fueron sucediendo, terminaron llevándola a de nuevo sentar a sus papás, ya con el paso del tiempo, a hablar un poco con ellos. Y como que ese también fue el límite de ellos. Vio incluso cruces de miradas entre los dos. Y fue entonces cuando su mamá le dijo: bueno, no te queríamos asustar, no queríamos que esto alimentara tu miedo, pero también hemos visto cosas. También hemos escuchado sus pasos cuando no estás. También hemos visto esa sombra que tú dices. Y de hecho, hace muy poco, hablando con una de las vecinas de esto, de lo que tú vivías, de lo que yo había vivido y tu papá, nos dijo algo que nos puso como muy alertas. Nos dijo que la casa esta que está construida a un lado, la de barro muy antigua, hace muchos años, incluso antes de que esta casa fuera construida a un lado, era la casa de una bruja. Una bruja muy conocida en la zona, que de hecho por las actividades que hacía, no quisieron derrumbar esa casa. Y nosotros no preguntamos mucho, pero esa casa nadie la quiere tirar por lo mismo, porque tienen miedo de que esa persona siga ahí o esté todavía aquí rondando, y que tirar la casa abajo termine siendo como
Como liberar algo, ¿no? Liberar algo en todo el pueblo. Allison dice que de hecho, por más bonita que era la casa, por más que parecía una muy buena oportunidad para vivir, esta plática y de más conversiones y sucesos que pasaron cuando estaban todos presentes y demás, hicieron que sus papás terminaran incluso decidiendo irse de ahí. Y se terminaron yendo. Dice que sí se fueron no mucho después. Que incluso su mamá le llegó a pedir disculpas por lo que le había dicho, de no creerle, pero pues, es que no te quería asustar, pero esto ya está llegando a límites feos, porque si bien no pasaba nada grave, ya era demasiado recurrente, era demasiado constante, y la idea de una bruja ahí, ya ni siquiera en este plano, sino ya un espíritu de una bruja recorriendo cuando está tu hija sola, entiendo que puede ser una razón para tomar esa decisión. Y bueno, Allison nos cuenta que realmente, obviamente ha pasado más cosas en su vida y demás, pero relacionado a esta casa fue todo, y dice que es raro porque durante varios años, durante un tiempo, ella llegó a pensar que sí podía ser su imaginación y demás, pero que entre más lo piensa, más se da cuenta que sí, esa casa tenía algo muy raro, que ya viéndolo más como adulto piensa que esa construcción pegada a un lado no era normal, ni tenía sentido realmente, o sea, de niño no lo pensaba, pero ya creciendo te das cuenta que ese tipo de cosas son extrañas. Y que bueno, esto le dejó como esta anécdota donde pues ella está segura ahora que sí vivió en una casa que estaba completamente embrujada. Wow, no manches, sí, súper fuerte. Los papás entiendo que no querían asustarla más, pero también siento que en esos momentos es más importante como sentirse apoyado que ignorado, ¿no? Sí, justamente. O sea, yo sí preferiría que me digan, pues yo también he escuchado cosas. Sí, Vamos a ver qué se puede hacer, no sé. Es que sí entiendo que sea como una cuestión de no. Bueno, por ejemplo, ahí te va como un ejemplo personal. Hemos platicado que aquí en la casa han pasado varias cosas. Hace poquito pasó algo que ya contamos en Octámbulos, de que nos golpearon la puerta principal y tú estabas aquí. Sí. Pero por ejemplo, yo no le he dicho nada de eso a mi hija. No, claro. Bueno, yo también no le he contado chiquita. Y no sé si ella ha escuchado algo. No sé, o sea, hace no mucho nos dijo, yo trato de no alimentar esas cosas, por eso lo digo, porque al final, a pesar de lo que trabajo y de lo que hago, yo trato de no permear eso con mi vida, con mi hija. A mi hija yo no le estoy hablando de fantasmas todo el día para asustarla. Es algo que trato de no tener como un tema tabú, pero tampoco meterlo mucho en su psique. Y ella nos dijo hace poquito que justo abajo donde estamos ahorita, el espacio que hay, que es como para un comedor, que vio una cara y que le dio mucho miedo, y ahorita ya tiene mucho miedo de la oscuridad. Está pasando esa etapa que pasan de repente muchos niños, donde le tiene mucho miedo a la oscuridad. Donde sea que anda en la casa, anda prendiendo luces, y ahí voy yo detrás apagándolas como todo papá. Pero, o sea, es como que me da esta también sensación de, dice que vio una cara y que le dio miedo. Yo no sé qué vio, yo no sé qué tan real sea, no lo puedo descartar, no quiero desestimar lo que vio, tampoco quiero alimentarlo como miedo. Ay, hija, sí, viste un fantasma, es un demonio. Claro que no, quiero ser responsable. Entonces entiendo un poco esto donde si un hijo viene y te dice, quizá dices, es que si le digo que sí, lo único que voy a hacer es asustarlo más. Y más en una situación donde Allison estaba sola durante muchas horas en esa casa, ¿no? Que es, imagínate, pensar que tu hijo está ahí muriéndose de miedo porque le dijiste, sí hay fantasmas en la casa. Bueno, a lo mejor no tienes la certeza de qué está pasando. No hay esa seguridad quizás de que sea algo o sobrenatural o inexplicable y demás. Entonces, lo entiendo. Claro. Lo entiendo hasta cierto punto. Pero bueno, Buena gracias Allison por enviarnos tu relato. Gracias a todos los que participaron en el episodio del día de hoy. Creo que nos gustaron mucho los relatos que contamos, los relatos que les trajimos. Ojalá ustedes también. Déjenos como siempre un comentario que nos ayuda mucho. Síganos en redes, síganos en las plataformas de podcast si nos están escuchando por ahí. Denos un follow, una calificación, un comentario y demás. Y lo más importante, como siempre, compártanlo con alguien a quien crea le puede interesar alguna de estas historias, o esperemos todas ellas y los logren aterrar. Nos vemos la próxima semana, gente, para otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Gracias por acompañarnos y buenas noches. Adiós.